Historia de Emiliano Zapata de Óscar Gutiérrez. Introducción de Emiliano Zapata. ¿Quién era? Emiliano Zapata fue un revolucionista y un líder de la Revolución Mexicana desde 1910 hasta el 1919. Luchó por los derechos de la tierra y la justicia de los campesinos, líder del movimiento zapatista. Él fue un gran símbolo de la tierra y libertad. Emiliano Zapata fue uno de los líderes más importantes de la revolución que comenzó en 1910. Representó la voz de los campesinos y las comunidades indígenas que habían perdido sus tierras a manos grandes hacendados. Zapata organizó el Ejército Liberador del Sur, mejor conocido como los zapatistas. Am, la vida temprana de Zapata. Nació en el 8 de agosto en Morelos. Provenía de una familia humilde, testigo de injusticias y pérdida de tierras desde joven. Estas experiencias formaron su visión sobre la reforma. Zapata creció en un pueblito bien humilde. Su familia era del campo, gente que trabajaba desde temprano hasta tarde para poder comer. No eran ricos, no tenían lujos, nada de eso. Lo que sí tenían Zapata era ojos. Después de pequeño se dio cuenta de que los ricos y los ricos y el gobierno le quitaban las tierras a los campesinos, así nomás sin razón. Obvio, eso lo marcó. Zapata creció en esa idea en la cabeza. Esto no está bien, alguien tiene que hacer algo. Y ese alguien terminó siendo el mismo. Por eso, es más adelante se metió de lleno a luchar por la gente del campo. Papel de Zapata en la Revolución Mexicana. Aquí tengo tres años importantes. En el 1910, ahí es cuando empieza la revolución porque la gente estaba cansada de Díaz, quien llevaba décadas en el poder. Zapata, viendo que los campesinos seguían perdiendo tierras, dijo, es ahora o nunca. Se unió a la lucha y empezó a organizar a los campesinos de Morelos y se convirtió rápido en un líder respetado por él. Un líder respetado porque él sí defendía a su gente solo y no hablaba. 1911. En 1911 Zapata se decepcionó de Madero porque Madero había prometido mejorar la situación de campo, pero no cumplió. Entonces Zapata escribe el Plan de Ayala, donde exige que las tierras robadas sean devueltas a los pueblos y que si Madero no cumple debe de ser reemplazado. Ese documento es importante porque deja clarísimo lo que Zapata quería. Reforma agraria real y no promesas vacías. Y en 1919, el gobierno de Carranza y ya había a Zapata como una amenaza bien grande, porque la gente lo seguía mucho. Así que lo engañaron diciéndole que un oficial quería apoyarlo, pero era una trampa. Cuando Zapata llegó a la hacienda de Chinameca, lo rodearon y lo asesinaron. Aunque lo mataron, su mensaje siguió vivo y mucha gente lo consideraron como un mártir de la lucha campesina. Este es muy importante, el Plan de Ayala. Fue un documento escrito por Emiliano Zapata en el 28 de noviembre en 1911. En el Zapata decía que no reconocía el gobierno de Francisco Madero porque lo consideraba un traidor que no cumplió con las promesas de la revolución. El plan pedía repartir la tierra y devolver las tierras y aguas que le quitaron a los campesinos durante el porfiriato. Se convirtió en el símbolo del zapatismo y ayudó a que más adelante hubiera reformas agrarias en México. Puntos importantes del plan de Ayala, como dije, con- contra Madero, repartir la tierra, ayudar a los pobres. Buscaba que los campesinos pobres pudieran vivir y trabajar dignamente. Nuevo gobierno propuso que los gobiernos líderes revolucionarios que eligieran al presidente y a los gobernadores, base de la revolución. Fue un documento muy importante para la Revolución Mexicana y ayudó a crear las leyes de la tierra del país, como el artículo 27 de la Constitución de 1917. Ejército Liberador del Sur. Zapata lideraba a muchos campesinos que querían recuperar sus tierras. Tomaron control de la gran parte de Morelos durante la Revolución. Ayudaban a los pueblos con escuelas y organización de las tierras. El Ejército Liberador del Sur fue creado por Zapata para defender a los campesinos y luchar por su tierra y libertad. También ayudaban que los pueblos se organizaran y mejoraran su vida. Aquí en la derecha podemos ver una foto del ejército. Estaba bien grande en ese tiempo. Efectos de la Revolución Mexicana después de Zapata.
¿Qué pasó después de Zapata? Tres cosas pasaron. Poder en constitución, lucha campesina, cambios en la sociedad. Después de que Zapata murió, los líderes seguían peleando por el poder. Carranza murió asesinado y Obregón se volvió presidente en el 1920. Con él, el país empezó a organizarse mejor. La Constitución del 1917 fue importante porque daba derechos a los trabajadores, repartía tierras y ponía el control de recursos como el petróleo en las manos del país. Aunque Zapata ya no estaba, su lucha no se olvidó. Los campesinos lo veían como un símbolo de sus ideas sobre la tierra y se fueron aplicando poco a poco. La revolución cambió la vida de mucha gente. Muchos se mudaron del campo a las ciudades, surgieron nuevos artistas y escritores inspirados de la revolución. Y se mejoró la educación, la industria y las ciudades. Aquí hay un famoso decir de Emiliano Zapata: prefiero morir de pie que vivir siempre arrodillado. Esto es muy grande porque él siempre creyó en esto. También hay otro que no puse aquí que dice, si no hay paz para el pueblo, no hay paz para el gobierno. Ese es otro muy famoso. Y aquí están mis resources.